en privado, todos contribuyamos a construir ese país que se hace día a día, ¿no? También la empresa tiene algo que ver, pero bueno, indudablemente vamos a decir que ese sistema legal y el cumplimiento y la respuesta de la sociedad sobre esas demandas, lo que va a generar un buen ambiente para que eso pueda darse sanamente. Pero por el otro lado, la participación de las personas en todos los ámbitos de la vida, y sobre todo haciendo énfasis en tu vida ciudadana. Nosotros, por ejemplo, tenemos graves problemas con el día a día, el manejo de desechos sólidos. Hay muchos problemas. Hay justamente en Venezuela, quizás para ti, Carol, en este momento un ejemplo pues palpable de no coexistencia, por ejemplo, el caso de la polarización que hay desde el punto de vista político. Bueno, obviamente es un problema profundamente complejo y para muchas personas nos sentimos verdaderamente conmovidas y vamos a decir bastante llamadas a poner nuestro grano de arena. Y ese grano de arena en Espacio Ana Frank lo hacemos desde el alentar a tratar de vivir en paz. Yo creo que la polarización en Venezuela es más bien algo que viene desde de arriba. Nosotros como pueblo no estamos polarizados. ¿No? Yo no creo que el venezolano haya cambiado tanto como para realmente ser tan diferente a lo que ha sido tradicionalmente. Porque yo justamente creo que Venezuela es más bien ejemplo de coexistencia. Yo un creo país donde... que en este caso la sociedad venezolana que durante mucho tiempo fue creando instituciones, como dice Carol muy inteligentemente, es verdad, nosotros no es suficiente que el Estado te garantice la paz y te garantice la libertad de pensamiento. Es necesario el trabajo individual. Tiene que haber instituciones, tiene que haber, eso, como te dije, la familia y luego, por supuesto, son las escuelas, la educación, pero también las organizaciones sin fines de lucro, la responsabilidad ciudadana que va formando cada quien de acuerdo con las cosas que más le interesa, en qué ámbitos van a trabajar para consolidar esa unión. Ahora, Mariane, pero ¿qué es necesario o qué le dirían quizás a ustedes en este momento a las personas que dicen o que piensan que es imposible coexistir en un país justamente tan polarizado? Que no es así, hay que hacerlo. Y que no es verdad el esfuerzo debe hacerse allí. Porque si no vamos a terminar en una guerra civil, es lo que nadie quiere. ¿Quién quiere una guerra civil? ¿Quién quiere más sufrimiento para los estudiantes, para sus familias? ¿A quién le conviene eso? ¿Cuál es el costo social de eso? Cuando la gente dice, no, bueno, hay que llegar a... No, porque es tu hijo. A eso me refiero cuando hablamos de empatía. Es muy fácil decir, no, hay que llegar a un extremo. ¿Quién es esa persona que se va a inmolar? Es tu hijo. ¿Cuál es ese futuro que dejó, que terminó allí? ¿Por qué? ¿Por qué los estudiantes? Y ese es un esfuerzo que tiene que hacer no solo el gobierno, sino la sociedad en general. Garantizar que hoy en día la generación de relevo tenga un país donde vivir y que no se tengan que ir de Venezuela. Por eso esa es la responsabilidad individual del tercer sector. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Honestamente yo no te puedo decir, porque obviamente todos tenemos nuestra postura política, pero desde el Espacio Ana Frank hemos hecho un gran esfuerzo por crear las bases para alertar de que esto no es un peligro solamente de Venezuela. Esto es algo que está latente desde que el mundo comenzó. O sea, desde todo el tiempo hay riesgo de que haya regímenes totalitarios o la violación de los derechos humanos, pero en la medida de que hay una sociedad fuerte y sobre todo una población que esté consciente de cuáles son esos indicadores que dicen tú toca la alarma. Justamente, porque aquí hay algo muy importante que analizar y son todos esos factores que han venido privando para que tengamos hoy en día los niveles quizás de intolerancia, de irrespeto, de violencia, de división que tenemos. Eso es parte de lo que vamos a estar analizando más adelante. Hacemos una pausa, ya venimos. Tenemos que hablar de nuestro... Propuestas por el Espacio Ana Frank para promover la coexistencia en nuestro país. Organízate para informar, actuar, denunciar y ayudar. Apoya a las víctimas. No asistas a manifestaciones de odio. Encuentra otra salida para la furia, la frustración y la incomprensión. Habla claro. El odio se debe exponer y denunciar. Solicita a las agencias noticiosas equilibrio y profundidad. No debatas con promotores de odio a través de los medios. La persuasión es un arma efectiva. Trata de persuadir a dirigentes políticos, comunitarios y empresariales de asumir una posición frente al prejuicio, la discriminación y la intolerancia. Enseña la tolerancia. Los prejuicios se aprenden usualmente en el hogar.
propuestas por el espacio Ana Frank para promover la coexistencia en nuestro país. Conoce los asuntos que nos dividen, por ejemplo, la desigualdad económica, diferencias de sexo u orientación sexual, las nacionalidades, religiones o razas y las diferencias ideológicas. La tolerancia es una decisión personal. Examina tus propios prejuicios y trabaja para superarlos. Haz algo respecto a los demás también. Frente a los estereotipos, el prejuicio y la discriminación, la indiferencia se interpreta como aceptación, tanto por parte de quienes los practican como por la de los que observan e ignoran. Subraya la importancia de la diversidad y la armonía en tu comunidad. Apoya y participa en eventos que promuevan estos valores. Gracias por continuar con nosotros. Venezuela, sin lugar a dudas, es un país que ha sido en muchísimas ocasiones ejemplo de coexistencia. Acá conviven diversas culturas, razas, etnias, también hay coexistencia religiosa que continúa siendo un conflicto incluso en muchísimas partes del mundo. La gran pregunta quizás es entonces, ¿por qué nos cuesta tanto llevar esa coexistencia al plano ideológico quizás, al plano político? ¿Cómo está interfiriendo justamente eso en todo lo que es el desarrollo a escala social acá en el país? ¿Qué ha privado entonces para llegar a tener estos niveles de violencia de los que las personas se quejan? Pues hay muchos jóvenes que mueren, hay muchísima inseguridad, hay muchísima división, mucho irrespeto y sobre todo mucha intolerancia en estos momentos. ¿Qué ha pasado allí? Lo que ha pasado es que los jóvenes sienten que no tienen ninguna oportunidad, ninguna. Cuando yo era joven, y estudié, toda mi enseñanza fue gratuita, la primaria, la secundaria y la universidad. Mis padres estaban felices porque sabían que nosotros, sus hijos, íbamos a tener una vida más tranquila, más segura económicamente, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, y efectivamente lo logramos. Y eso es la esperanza de todos los padres para con sus hijos. ¿Qué esperanza tienen los padres hoy en día con sus hijos? ¿Dónde van a conseguir empleo estos muchachos? Ese es el motivo por el que ellos salen a la calle. Ellos salen a la calle porque sienten que les han quitado toda oportunidad de futuro. Tú no puedes vivir siendo feliz si no tienes frente a ti, tienes esa incertidumbre tan espantosa. ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? ¿De qué me ha servido a mí tantos años de estudio? Eso es grave. ¿Eso justifica, digamos, el Eso no respeto? justifica, pero eso te explica. No te justifica, pero explica un poco la sensación que tienen de inseguridad que eso está repercutiendo enormemente en la juventud venezolana. Y por supuesto, los que no somos jóvenes, tenemos que apoyar a esos muchachos, tenemos que sentir empatía por ellos. Así es. Porque no puede ser, ¿entiendes? Que ellos tienen todo el derecho a exigir oportunidades que siempre tuvimos antes. ¿Qué opinas al respecto, Carol? Bueno, yo voy a profundizar un poco en lo que hablamos anteriormente. Todo tiene que ver con las políticas públicas que permitan que la gente pueda vivir con cierta calidad de vida, trabajar y prosperar y tener metas que puedan ser logradas a corto y mediano plazo. Construir un plan de vida, por decir así, un proyecto de vida y que ese sea viable. Por ejemplo, en el ámbito educativo. La educación, pues obviamente, vuelve a ser un tema que está en la palestra. Actualmente, pues hay están siendo introducidos diversos proyectos y es importante que esos cambios que se lleven a cabo respondan a todos los sectores de la sociedad. Entonces, que no sean decisiones tomadas, por ejemplo, bajo un proyecto unificado, no, tienen que ser tomadas en cuenta por todos los actores, que todos tengan allí algo que ver. Y cuando hablo de eso, hablo de toda la comunidad. Y eso implica, ojo, que los padres se interesen en saber, en informarse qué está pasando con la educación de sus hijos. Entonces, todo tiene que ver, termina en esa, y volvemos a repetir, cómo el Estado genera esas estructuras para que la gente pueda generar esos cambios de vida, incluso participar. O sea, que la gente se interese en participar y generar los cambios que son necesarios. Mariane, ¿cuáles y qué tan profundas son las fracturas que ha ocasionado esta no coexistencia en nuestro país en estos términos? Estamos en una situación muy triste, muy dramática. Hay mucho sufrimiento. Hay separación de padres e hijos porque también entonces los hijos empiezan a buscar otros horizontes en donde desarrollarse. Y yo creo que eso es una de las pérdidas más importantes del país,
es la cantidad de jóvenes que están yéndose del país. ¿Sí es posible comenzar a vivir o a coexistir en nuestro país a pesar de esta realidad? Por supuesto, eso es lo que todos deseamos. Justamente yo estoy segura que todos estos muchachos regresarían encantados a Venezuela, y Venezuela tiene todos los chances de ser el país más rico y más próspero de toda América Latina. Está tan bien situado geográficamente, no tenemos ningún problema con indígenas, somos todos de razas mezcladas. No tenemos problemas tampoco de mal clima, tenemos cosas tan extraordinarias. Después tenemos un país tan bello. Así es. Desde el punto de vista de la naturaleza. Nosotros podríamos abrirnos al turismo internacional. Hay oportunidades. Y claro que hay muchísimas oportunidades. ¿Qué es lo que nos impide? Eso es lo que tendría que preguntarse todo el mundo. ¿Qué es lo que nos impide que esas oportunidades no se den? ¿Qué tan importante, Carol, es el respeto para estimular la coexistencia, para procurarla? Básico. En mi opinión, el respeto y la empatía son conceptos claves que la gente tiene que desarrollar. La sensibilidad social y el tener en cuenta que uno no nació para uno mismo. O sea, tú no puedes construir tu plan de vida en función de tu realidad inmediata. Porque, por ejemplo, cuando en tu comunidad un joven cae en las drogas, eso es una pérdida social. Eso hay que verlo así. Cuando tú, y eso toda persona tiene que verlo. Cuando ves un joven que en lugar de no tuvo oportunidad o no contó con las herramientas, porque lo he visto directamente, son muchachos que no cuentan, no han tenido, vamos a decir, herramientas como otros, y muy bien allí lo comenta la señora Marian, tal vez no ha tenido un padre o una madre que lo acompañe. Hay que acompañarlo, eso es un deber moral que nosotros tenemos, y tener la valentía moral para lograr eso y para que superar, porque no es fácil, porque en el día a día, quienes hacemos vida, vamos a decir, comunitaria y desde el tercer sector, tenemos que ingeniárnoslas para estar construyendo nuevos puentes. Así es, tenemos que hacer una pausa, pero entonces ya venimos con las soluciones. ¿Qué hacer para estimular la coexistencia? ¿Y qué tan necesaria también es la voluntad del otro para que esto se dé? Ya volvemos. Continuamos en Soluciones, agradeciendo por supuesto la participación masiva que han tenido como todos los días con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @SolucionesGB. Clori Gabriel dice: destruyeron los valores de los jóvenes, sus sueños, futuro, trabajo, oportunidad, calidad de vida, los matan, reprimen. ¿Eso es paz? No, dice ella. También Maximiliano Pérez apunta: saludos, licenciada. La solución comienza con la seguridad jurídica basada en el respeto al espíritu, propósito y razón del legislador. También dice Dioseira Pacheco: los venezolanos podemos vivir con todo el globo terrestre, pero no sin libertad de lo que nos gusta. Es parte de las opiniones que a esta hora nos hacen llegar nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, @SolucionesGB. ¿Cómo coexistir entonces, digamos, partiendo de este punto donde vivimos en una sociedad quizás tan convulsionada en nuestro país? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, fíjate, ya justamente lo que acaban de decir con respecto a las herramientas que se necesitan para seguir adelante de una manera mucho más tolerante y tener... ¿Cuáles serían, enumerándolas? Bueno, te voy a decir, lo primero que contra lo que tenemos que luchar es contra la indiferencia. O sea, si no hubiese indiferencia, muchas cosas no serían posibles, porque si unimos el esfuerzo de cada uno, se puede lograr mucho. Por ejemplo, nosotros estamos acabar trabajando... con la indiferencia, entonces. Sí, nosotros trabajamos para la coexistencia, para la convivencia, pero no somos los únicos. En Venezuela en estos momentos hay montones de instituciones, organizaciones sin fines de lucro que tienen el mismo propósito que nosotros, porque todos estamos convencidos de que tenemos que buscar rápidamente una manera de convivir libre, en libertad, como dice este joven, que la paz sin libertad no es lo que queremos. Nosotros queremos una paz, pero con libertad. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente la otra persona, la otra parte, no está dispuesta a coexistir con nosotros? Es que no existe la otra parte. La otra parte, todos somos parte.
a medida que nosotros trabajamos y a medida que nosotros logramos llegar hacia más personas, esa otra parte se va volviendo cada vez más pequeña. Y nosotros estamos sumando, pero tenemos que entender que a pesar de que sabemos que nos mortifica muchísimo lo que está sucediendo en este momento, todo lo que nosotros hacemos es a mediano y a largo plazo. Porque fíjate, nosotros, ¿qué significa todo lo que hacemos? Cada quien hace a su manera. Nosotros tenemos nuestra manera de hacer las cosas es mostrar que hay que hacer. O sea, no basta con decir, ¿qué hacemos si no lo hacemos? O sea, hay que actuar. Hay que hacer. Un tercero. No, nosotros tenemos que hacer. No es hay que. Así es. Entonces, allí la responsabilidad social es lo fundamental de una herramienta. Es decir, saber, como dijo ya Carol, que uno no nace para sí mismo, pero no solamente porque uno es bueno y uno es generoso, porque no se puede vivir sin que otros de alguna manera cooperen con nosotros y por lo tanto nosotros también tenemos que cooperar. Carol, tú has hecho énfasis en que es muy importante la labor de la familia. ¿Cómo estimular entonces en los niños el sentido o la conciencia sobre la necesidad de la coexistencia? Con el ejemplo, es un poco el problema que está muy extendido, que se dice una cosa y se actúa de otra forma. Con sincerarse, con homogeneizar, unificar el discurso con cómo se actúa. Entonces tú tienes que sentarte a reflexionar, muy bien lo dice una herramienta. Tú tienes que ver cuáles son esos temores, cuáles son esas rabias, esas cosas que tú tienes allá adentro. ¿Cómo se estimula en un niño el respeto hacia la diversidad de opiniones, por ejemplo? Eso lo vemos en el día a día en el colegio, por ejemplo. Cuando los niños ven a alguien un poco que es diferente, solamente porque es un poquito gordito o porque piensa de otra manera. ¿Por qué los niños ofenden a esos niños? Porque escuchan en su casa que los papás dijeron algo. Por eso es que es tan importante, e incluso en el mismo colegio, crear esos espacios para que la gente tenga derecho a expresarse. Y siempre que con los límites que obviamente lleva el respeto al otro. Pero por eso es que es importante, cuando tú te pones en el lugar del otro y cuando tú ves cuáles son sus razones, tú encuentras una agenda común. Porque hay que entender que hay cosas donde vamos a pensar siempre distinto. Pero si hallamos una agenda común, eso es muy importante. Por eso es que en el espacio Ana Frank no solamente tenemos actividades para los niños, donde ya tenemos actividades en el orden educativo, académico y universitario. Justamente ustedes están promoviendo en este momento el 5º Salón Nacional de la Coexistencia, se llama Coexistencia e Infancia, ya es el 5º año consecutivo en el que vienen realizando esta labor tan importante, aparte de otras muchas actividades que ustedes también promueven. ¿De qué se trata? Pero no solamente, hace 2 años que empezamos con coexistencia en niños, pero hemos estado en coexistencia en general desde que comenzamos esto. Este es el 5º año. Hace 8 años. Pero claro, nosotros sabemos que empezando por los niños se logra mucho más porque ya el niño viene formado así y va a ser más inmune a la indiferencia que es lo que contra lo que nosotros luchamos. Nosotros tenemos una exposición que nosotros también enviamos a las universidades que nosotros llamamos la exposición de las 3 R's. Que por supuesto, ¿en qué se basa eso? No es justamente pero es así. Lo primero es recordar. O sea, el hombre tiene la tendencia a olvidar. Hay cosas que no se deben olvidar. La historia debería ser una enseñanza para nosotros. Lo que pasó, el sufrimiento, la injusticia que se cometió, no volverla a cometer. Pero ¿por qué la cometemos de nuevo? Porque tenemos mucha facilidad para olvidar. Nosotros debemos recordar qué es lo que no se debe seguir haciendo. Bueno, recordar es una parte de esta exposición. Reflexionar sobre lo que estamos recordando es la segunda parte importante. Y la tercera es actuar. Así es. Si no terminamos si actuar no forma parte, no logramos nada. O sea, la parte más importante es el puente entre lo que pensamos y lo que sentimos y cómo actuamos. Carol, nos queda menos de 1 minuto. ¿De qué manera pudiera cambiar nuestra realidad en Venezuela si las personas toman conciencia sobre esta necesidad tan imperiosa de coexistir con todos? Totalmente. Y en ese sentido yo, aunque a veces nos lleva la desesperanza, yo he decidido y sé que en mis compañeros en el espacio, porque lo veo día a día, y en nuestra directiva lo vemos. Nosotros hemos decidido canalizar esa energía negativa y convertirla en acción. Simplemente eso.
nosotros apostamos a que el cambio se puede dar, porque si no la vida no tiene sentido. Así es. Todos sabemos que tenemos problemas y siempre va a ser así, cuando no es una cosa es la otra. Entonces, desde el punto de vista en que uno construye un proyecto de vida donde uno siempre va a tener retos que afrontar, pero lo hace con un proyecto que tome en cuenta no solo el interés inmediato, sino en general el camino está techado. Así es. Recordamos entonces el 5º Salón Nacional de la Coexistencia e Infancia, organizado por el Espacio Ana Frank. Es un concurso de diseño gráfico que se va a estar realizando del 24 de abril al 23 de junio. Las bases del concurso pueden encontrarlas a través de la página web www.espacioanafrank.org. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado el día de hoy a desglosar este tema que parece sencillo, pero es sumamente importante. A ustedes, amigos, el mensaje de hoy: son muchísimas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Recuerden eso, el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana. Sí.